Gracias, Padre, porque siempre estás, Señor, listo para bendecirnos. Siempre estás con nosotros, siempre estás llenándonos de tu amor. Tú eres fiel, Señor, tú nunca te apartas, siempre estás ahí, Señor. Queremos adorarte, queremos exaltarte con nuestro canto, Señor, con lo que hay en nuestro corazón, Señor. Hay una promesa mayor que mis fracasos. Hay un susurro que calla mi temor. Todo lo imperfecto en mí es un milagro en proceso. Milagros hay en proceso. Por tu llaga sano soy, con un toque lleno estoy. Lo has dicho y yo sé que así será. Dile que tu milagro, que tu promesa ya está hecha. Empieza a declararlo, empieza a creerlo. Señor, mi milagro ya está hecho. Tú eres un Dios de milagros.
Muy bien, buenas tardes, bienvenidos. Esta es su casa, somos apasionados por Jesús. Estamos contentos por tenerte aquí esta tarde. Gracias a Dios por la vida de cada uno de los que están aquí, de los que están conectados. Dios es bueno, amén. La semana anterior comenzamos una serie que hemos titulado Sabiduría ante todo. Tú y yo tenemos un Dios que es sabio, amén. Un Dios de cual tú y yo podemos tomar sabiduría. La palabra dice que Cristo fue hecho poder y sabiduría de Dios. Así es que Él quiere que nosotros podamos también disfrutar, tomar, adquirir, vivir con esta sabiduría, con este entendimiento. Hemos visto que Dios nos ha dado una alma en donde nosotros podemos vivir con emociones, con sentimientos, con pasión, con intelecto. Dios quiere que nosotros podamos utilizar todo lo que Él nos ha dado a través de esa alma, como con sabiduría, con entendimiento, siendo direccionados, siendo guiados, siendo personas sabias, siendo personas entendidas, siendo personas que estamos atentos a los buenos consejos. Di conmigo, buenos consejos, ¿verdad? Dios tiene buenos consejos para cada uno de nosotros. La palabra dice que su sabiduría y sus consejos son más altos, ¿verdad?, que nuestros pensamientos, que nuestros caminos. Definitivamente nos conviene entender, definitivamente nos conviene recibir la sabiduría que viene de lo alto. Esa sabiduría que viene del cielo es pura, es benigna, ¿verdad? Está llena de buenos frutos. Alguien que participa de la sabiduría de Dios es alguien que definitivamente va a dar buenos frutos. La palabra nos habla, ¿verdad?, de estar sembrados en la casa de Dios. Nos habla de ser, de ser personas que mientras estamos ahí, dice que somos regados por corrientes de agua. Y el fruto o lo que sucede, el producto de eso, es que estaremos dando constantemente un buen fruto. Y dice la palabra que estaremos prosperando en todas las cosas que hagamos. Así comenzamos la semana anterior hablando acerca de lo que dice la palabra en Deuteronomio, que si tú y yo ponemos por obra el consejo, la palabra, dice todo lo que hagamos será prosperado. Entonces definitivamente es un tema que para nosotros es esencial, es importante, es algo que podemos disfrutar, que podemos deleitarnos. Entonces, sabiduría ante todo. Hoy como subtítulo puse una frase, si pueden ponerla en la pantalla, es inevitable que para acercarme a deba separarme de. Lo voy a volver a repetir, o repítanlo conmigo. 1, 2, 3. Es inevitable que para acercarme a deba separarme de. ¿Ok? Esta frase es muy interesante, la verdad me llamó mucho la atención cuando la encontré, y es que es así. Definitivamente nos vamos a dar cuenta que la vida está llena de elecciones. Di conmigo, elecciones, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros sabemos que como país se llevan a cabo cada cierto tiempo elecciones para poder decidir quién estará gobernando. Esto es algo que se ha instituido, es algo que se ha hecho durante años, ¿verdad? Ahora sí que todo el tiempo que he vivido, todo el tiempo que han vivido mis papás, han habido presidentes, han habido diputados, han habido senadores, personas que han sido elegidas. ¿Para qué? Para gobernar el destino de un país. Y nos damos cuenta que no necesariamente siempre las personas que son elegidas podemos decir que son las correctas. Desgraciadamente hay mucha corrupción, hay muchas situaciones que nosotros nos podemos dar cuenta. Entonces esto nos lleva a entender que como hijos de Dios, ¿verdad?, como personas que somos llamados a ser sabios, es importante que podamos saber que en la vida hay elecciones y nosotros también tenemos que aprender a tomar buenas decisiones, a elegir, por ejemplo, de lo que estamos hablando. Tenemos que aprender a dedicar un tiempo
a ver los candidatos que se están poniendo, no sé, para cada delegación, para los diputados, para los senadores y hasta para el mismo presidente. Porque finalmente lo que nosotros elijamos o lo que decidamos es lo que estaremos viendo en el futuro y es lo que hemos estado viendo. Estaba viendo la frase muy fuerte, la verdad, de Martin Luther King Jr., Martin Luther King, y dice que la iglesia, cuando se queda callada, me impactó mucho esa palabra o esa frase, dice, cuando se queda callada se convierte en cómplice de lo que sucede. Entonces realmente necesitamos que entender que nuestra voz es importante. Dile por favor a alguien, tu voz es importante. Tus elecciones son importantes, o sea que tú y yo necesitamos invertir tiempo, ¿verdad?, en saber por quién votamos, por ejemplo, a quién elegimos. Porque nosotros lo que elijamos y decidamos, eso es lo que estará cambiando. Cuando nos quedamos callados, hijo, qué tremendo, nos convertimos en cómplices, ¿verdad? No puede ser eso, necesitamos levantar nuestra voz, necesitamos aprender a tomar buenas decisiones, buenas elecciones, necesitamos saber que la vida está llena de ello. En Efesios capítulo 5, versículo 4, nos dice la palabra, dice, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien, dice, acciones de gracias. Lo voy a volver a repetir, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien, acciones de gracias. Hay cambios en la vida que necesitamos realizar, hay cambios en la vida que necesitamos tomar. Hay decisiones que necesitamos elegir cada día. Por ejemplo, aquí nos habla de las palabras que salen de nuestra boca. Veía en otra traducción que dice de groserías y malas palabras. Habla de burla. Dice, evita ese tipo de palabras. Cambia ese tipo de palabras. Dice que no convienen. Di conmigo, no convienen. Dice, sino antes bien, ¿qué? Acciones de gracias. Acciones de gracias. Necesitamos entender que hay acciones que necesitamos empezar a poner por obra. Cuando tú y yo vivimos solo por preocupaciones, por necesidades y problemas sin resolver, la vida se vuelve altamente evasiva. Dejamos de concentrarnos en lo que verdaderamente importa y nos desviamos en múltiples quehaceres que terminamos por ser incompetentes. Pronunciamos palabras, exigimos resultados, pero alteramos el ambiente y rompemos relaciones. No nos damos cuenta que muchas veces cuando nos pasamos la vida preocupándonos, afanándonos, estando en esa situación ocupada nuestra mente, solo en los problemas, lo que sucede es que nos convertimos en personas que queremos evadir las situaciones, que queremos evadir nuestra responsabilidad y no nos damos cuenta que eso nos está llevando a tener resultados, ¿verdad?, de nuestra vida que no están siendo competentes, y no nos damos cuenta aún que lo que sucede es que empezamos a querer que los demás sí lo hagan. Y muchas veces terminamos rompiendo buenas relaciones entre la familia, entre el trabajo, en los diferentes lugares donde estamos. ¿Por qué? Porque estamos utilizando equivocadamente nuestros pensamientos, nuestra mente, nuestra alma. Por ello, antes de desconectarnos de la vida y de la realidad, es preciso que alguien continúe la labor de avivar las ilusiones que se extinguen. Es necesario despertar a los que están dormidos. Es necesario, ¿verdad? Dale un codazo por favor al que está a tu lado, dile, no te duermas. Ayer veíamos la película de Hook, de Peter Pan, cuando ya regresa por segunda ocasión al país de nunca jamás. Y bueno, hay un momento en donde él regresa, pero ya tiene 40 años, ya es una persona adulta.
Entonces, obviamente, en esa edad ya su forma de ver las cosas ha cambiado mucho. Se convirtió en un adulto, dejó de ser un niño. Entonces deja de compartir lo que un niño comparte. De repente le sirven un banquete súper abundante, súper rico, y ahí los niños perdidos están disfrutando del banquete, pero sabes, ese banquete solamente estaba en la imaginación de ellos. Si lo imaginabas lo podías tener, pero si no, no. Así es que imagínate un hombre de 40 años queriendo echar a andar su imaginación. O sea, no podía. Él decía, oye, pues ¿dónde está la comida? Yo no veo nada. Veía que cada uno de los niños comían un cacho de carne, un cacho de helado, y estaban ahí disfrutando súper padre de la comida, y él no veía nada. Entonces nos damos cuenta que muchas veces eso es lo que sucede. Muchas veces entramos en tantas afanes, preocupaciones, entre tanta situación, que nos olvidamos de recordar, ¿verdad?, que Dios nos ha dado una imaginación, que Dios nos ha dado un sueño, que Dios nos ha dado la fe para que podamos ver las cosas que los demás no pueden ver. Y lo que sucede es que llega un momento que se activa en la mente de Peter Pan, se activa de nuevo su imaginación y empieza a ver el banquete. Es algo muy parecido a la vida de la fe. La vida de la fe es algo que necesita ser despertado para que podamos darnos cuenta que hay una realidad que es superior a la realidad que vemos. Muchos sueños están muriendo porque no hay quien los aliente. Por ello es necesario despertar espíritus. Es como cuando alguien sufre un ataque al miocardio y debe recibir una descarga eléctrica. Así hacen falta desfibriladores del alma. Dios quiere que nosotros podamos ser despertados, que podamos levantar esos sueños, que podamos alcanzar los sueños que Él tiene para cada uno de nosotros. Si queremos avanzar en la vida y cambiar, no podemos seguir viviendo con el peso de la melancolía y con el peso de las preocupaciones. Tenemos que repetir y llevar al escenario las acciones, entendiendo que mudar es elegir, y elegir es descartar. Por eso es inevitable que para acercarme a deba de separarme de. La palabra, hablábamos la semana anterior, despojándonos de todo peso y de pecado que nos impide correr la carrera que Dios ha puesto delante de cada uno de nosotros. Dios quiere que nos despojemos de la melancolía, de la preocupación, del afán, de las situaciones, de los problemas, y que podamos ver que hay un reino preparado para cada uno de nosotros, que hay algo preparado. Me acordaba del momento en donde Eliseo es rodeado por un ejército que estaban listos para matarlo, para destruirlo, porque el rey se había enterado que a través de Eliseo, el rey de Israel conocía los pasos que él iba a dar antes de que él los dijera a su propio ejército. Él era un profeta, por supuesto recibía una información de parte de Dios y él se la informaba al rey de Israel. Así es que cada vez que este rey de Siria intentaba atacar al pueblo de Israel, ya estaba avisado, ya sabía por medio de un profeta que iba a venir. Así es que entonces se entera que había sido Eliseo, y van y lo cercan para poderlo matar, para poderlo destruir. Cuando sale su siervo Giezi, dice la palabra que ve a todo el ejército y queda sorprendido, impactado, porque dice: ya valimos, ya se acabó, ya no hay nada que hacer, ya no hay más oportunidad. Viene delante del profeta y le dice: nos tienen sitiados, nos van a matar. Y dice la palabra que Eliseo oró por su siervo. ¿Sabes cuál fue su oración? Dios, te pido que alumbres los ojos del entendimiento
de tu siervo, de Giesi. Alumbra los ojos de su entendimiento. Ponle la mano ahí a alguien junto a ti o enfrente o a un lado. Y dile conmigo: Señor Jesús, abre los ojos del entendimiento de tu hijo, Señor, de tu hija, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Y sabes qué sucedió? Se abrieron sus ojos. Y dice que Eliseo le dijo: son más los que están con nosotros que los que están contra nosotros. ¿Qué crees que sucedió cuando se abrieron los ojos? Así como le pasó a Peter Pan, cuando se le abren los ojos puede ver el banquete. Así cuando se le abren los ojos a Giesi, dice la palabra que ve un ejército de ángeles y carros de fuego. ¡Wow! Más son los que están con nosotros que los que son contra nosotros. Hay más capacidad en el reino de Dios que lo que te puede estar atormentando en la tierra. Hay más capacidad, más cosas, más ¿cómo sería la palabra? Más recursos. Amén, exactamente. Hay más recursos en el cielo para cada uno de nosotros. La Biblia nos enseña que tú y yo podemos ver que lo que está hecho fue hecho de lo que no se veía. De ahí salen las cosas. Por eso es importante que se despierte nuestra imaginación, que se despierte nuestro espíritu, nuestra alma, que se avive nuestra fe y podamos ver que Dios ha preparado cosas. La Biblia dice que Él ha preparado obras de antemano para que tú y yo podamos caminar en ellas. Hay un camino, hay algo que ha preparado Dios. Es aquí donde un pensamiento de cambio nace y se expresa de esta forma. Porque más que abandonar la zona grata que adoptamos nos resulte complicado, recordemos que nadie descubre nuevos horizontes si no está dispuesto a alejarse de la orilla conocida. Tú y yo necesitamos saber que hay caminos nuevos que Dios abre. Dios habló a través del libro de Isaías y dijo: he aquí, yo abro camino nuevo. Abro un camino en medio del desierto. Le decía a mi esposa ayer, le digo, es impresionante esta parte, entender que Dios abre camino en medio de un desierto. Porque no sé si tú sabes, pero en el desierto, cuando tú intentas seguir un camino, lo que sucede es que el aire, el viento, lo borra. Por mucho que hagas un camino, que intentes poner señas para que puedas ir por ahí, no se puede seguir. ¿Por qué? Porque se borran las huellas, se borran los caminos. Pero Dios promete abrir un camino en medio del desierto. En medio de tu dificultad, de tu problema, de tu situación, Dios dice: yo voy a abrir un camino donde nadie lo había visto antes. Y vas a poder caminar por en medio de él. Así como abrí el mar rojo y pudieron cruzar por tierra seca, así yo abro un camino para tu vida y para tu familia en el nombre de Jesús. Dale un aplauso a Cristo. Dios nos habla, Dios nos enseña, Dios nos dice que hay un camino nuevo y vivo para que tú y yo podamos entrar, para que podamos transitar y ver que hay cosas que Dios ha preparado. En el libro de Ageo, Dios le habla a Zorobabel, le habla al sacerdote Josué, le habla al pueblo, y fíjate las palabras que les dice en el versículo 4: pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobren ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajen, porque yo estoy con ustedes, dice Jehová de los ejércitos, según el pacto que hice con ustedes cuando salieron de Egipto. Así mi espíritu estará en medio de ustedes. No teman, porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar
todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, en el nombre de Jesús, ha dicho Jehová de los ejércitos. Dice, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Esta instrucción es apremiante, no es una caricia para sentirse bien, es el cetro de Dios que anuncia cambios asombrosos, quebrantar yugos de opresión, acceder al poder de Dios y a la dignidad de un nuevo amanecer. Hechos gloriosos que se escribirán por cuanto el honor y la dignidad han sido devueltas. Dios habla con el pueblo, Dios habla con el sacerdote, Dios habla con el rey en ese tiempo y le dice: levántate, despierta, trabaja, porque yo estoy contigo, porque yo voy a edificar esta casa. Yo no sé si tú sabías, pero la palabra dice que Dios no habita en casas hechas por manos de hombres. Dios habita en templos hechos por la mano de Dios. Tú eres el templo de Dios. Dios quiere edificar esa casa. Di conmigo: Dios quiere edificar esta casa. Dios quiere edificar esta vida. Una vida que es edificada por Dios es una vida que va a edificar a otros. Una vida que se levanta por Dios empieza a levantar a otras personas. Isaías nos dice ustedes serán llamados reparadores de portillos, restauradores de casas. Dios nos llama a ser personas que, al ser edificados por Dios, al ser levantados como casa espiritual, nos convertimos en edificadores. Nos convertimos en colaboradores de Dios para que su obra aquí en la tierra sea hecha y sea edificada. Dios quiere que tú y yo nos convirtamos. Me llamó mucho la atención la actitud que tenía Campanita y los niños perdidos, porque empiezan a animar a Peter Pan y le empiezan a decir: tú eres Peter Pan, tú puedes volar, tú puedes hacerlo. Lo empiezan a animar. Y hasta que lo despiertan y él empieza a darse cuenta quién es él. Espiritualmente sucede algo muy parecido cuando tú y yo somos edificados por Dios y empezamos a bendecir a alguien. Lo que empezamos a hacer es a levantar un edificio en la vida de esa persona. Empezamos a colaborar para que la obra de Cristo se empiece a realizar en la vida de una persona, en la vida de la gente, de nuestra familia. Somos una bendición de parte de Dios para esta tierra. Fuimos puestos para edificar, para plantar, para levantar, para bendecir a las personas. Dice la palabra: levanta tus ojos y mira, porque la cosecha está lista. El tiempo ha llegado y la mies ya está madura. Dice: esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida. Eso dice la canción. Ahorita la pasa a cantar esta Nan conmigo. Pero primero dice: levanta tus ojos y mira, la cosecha está lista. Cierra tus ojos un momento. Cierra tus ojos un momento. Imagínate la cosecha. Empieza a ver la cosecha. Empieza a ver ahí, los campos están listos. El tiempo ha llegado. La mies está madura. Wow, es el tiempo de recoger el trabajo que otros hicieron y al cual tú y yo vamos a entrar para cosechar almas para la gloria y la honra del Señor Jesucristo. Yo no sé si puedas ver tu familia, tus hermanos, tus papás, tus familiares, tus amigos, las personas cercanas, empezar a cosechar lo que Dios tiene para este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Lo puedes ver? ¿Lo puedes imaginar? Necesitamos empezar a imaginar, empezar a ver que es el tiempo, gloria a Dios, en donde estaremos viendo el poder de Dios, en donde Él nos ha regresado la dignidad, donde Él nos ha dado acceso a su poder.
Sabes, tú y yo hemos visto que tú y yo somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Hemos visto que hemos sido justificados por su sangre. No es por nuestra justicia, es por lo que Él hizo. Somos justificados por su amor, por su misericordia. Eso nos devuelve la dignidad, el honor, el valor y nos da acceso al poder de Dios. Nos da acceso a las bendiciones de Dios. Lo que vienen son acciones transformadoras desde el interior del corazón del hombre que cambiarán radicalmente su actuación. Salir del estrecho para entrar a campo amplio, lleno de posibilidades. Dios no solo nos hace soñar, nos otorga todo para poder conquistar. Pero es necesario salir del pasado para poder poseer el futuro. Es necesario que tú y yo podamos despojarnos del pasado. Las experiencias pasadas, los errores, los fracasos del pasado son un estorbo para lo que viene en el futuro. Se convierten en una bendición cuando nosotros nos convertimos a Dios, ¿verdad? Y lo compartimos como algo que Dios transformó. Pero no como algo como decir, ay no, es que yo me acuerdo que antes no me había funcionado. No, el pasado se queda atrás. Y emprendemos algo nuevo, emprendemos creyendo que Dios está con nosotros. Por eso Dios le habla al sumo sacerdote, Dios le habla al rey y Dios le habla al pueblo. Levántate y cobra ánimo. Dile por favor a alguien, cobra ánimo. ¿Verdad? Es como si alguien dejó a cuenta algo y tú puedes ir y tomar, cobro ánimo, tomo ánimo. Necesitamos tomar ánimo, fuerza, para poder empezar de nuevo, para poder ver lo que viene en el nombre de Jesús. Así es la vida de fe. La fe sin obras está muerta. Las conquistas, ¿en dónde inician? Las conquistas inician en nuestra mente. Cuando nosotros lo podemos creer, eso alimenta el corazón. Pero si estas no nacen en las decisiones que se llevan al campo de las acciones, terminan por languidecer, por morir, terminan por desaparecer. Por eso Santiago capítulo 2 en el versículo 26 dice la palabra: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Dios quiere despertar nuestra fe. Dios quiere levantar nuestra imaginación, nuestro entendimiento, para que podamos ver la cosecha, para que podamos ver lo que Dios ha preparado. Pero sabes, el siguiente paso es alimentarlas y entrar en el campo de las acciones. Este año hemos hablado que es un año de conquistas, es un año de triunfos, pero sabes una cosa, va a llegar un momento que vamos a tener que empezar a entrar en acción. Tendremos que empezar a accionar, tendremos que empezar a hacer la obra del Señor, tendremos que ir por las personas y traerlas al Señor en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios nos dé la forma creativa para poderlo hacer, la sabiduría, el entendimiento, todo lo que necesitamos. Cuando buscamos verdaderamente alcanzar victorias en la vida, fíjate esto, descubrimos que un sueño inicia como un anhelo. Lo primero que tiene que haber en nuestra vida es un anhelo. Necesitamos anhelar, vivir el sueño que Dios tiene para nosotros. Después del anhelo, eso se convierte en un sueño. Después, cuando se alimenta, crece. Esto es algo que te puede cambiar totalmente la vida. Buscar un sueño para hacer realidad te guía a puertos lejanos. Si algo nos va a desconectar o a sacar de la posición donde estamos, del estancamiento, de el estar atorados, es el poder soñar. Es el poder tener un sueño que es mayor que nosotros. Es tener un sueño que
traspasa no solo mi vida, sino mis generaciones. Entendiendo que lo que Dios tiene preparado va a afectar de una manera tan impresionante mi vida como la vida de los demás. Estuve en una comida de pastores en la semana, en un desayuno de pastores. El pastor Efraín Ruiz Jr., un joven de 34 años, está trabajando en la política. Él tiene la intención y el deseo de postularse como presidente, no probablemente en esta, pero sí en la siguiente. Su mamá está postulándose por la parte en la delegación de la Gustavo Amadero. Están trabajando. Yo me pongo a pensar, su papá es alguien que comenzó sirviéndole a Dios. Es alguien que aceptó el sueño de Dios, el desafío, y su vida ha llevado a afectar de una manera impresionante su vida, pero también a su familia. Su hijo tiene un sueño de poder llegar a ser alguien que influencia a todo México. Este ejemplo nos sirve para entender que el sueño que yo decido alcanzar, que el sueño que Dios ha puesto en mi vida, va a impactar mi vida, pero va a impactar mi familia, va a impactar mis generaciones, va a impactar a los que están cerca de nosotros. Necesitamos entender que Dios tiene cosas grandes, que Dios tiene sueños impresionantes para cada uno de nosotros. Pero como hace rato decíamos, si queremos alcanzar nuevas cosas, necesitamos salir de la orilla conocida y necesitamos arriesgarnos. Di conmigo, arriesgarnos. Necesitamos arriesgarnos a ir a lugares que no conocemos, a hacer cosas que no habíamos hecho antes. Le decía a mi esposa, cuando sus discípulos se preguntaban ¿quién será mayor en el reino de los cielos? ¿Sabes qué hizo Jesús? Agarró a un niño. Ven tantito, Eder, antes de que te duerma. Agarró un niño y se los puso enfrente y les dijo: así es el que es mayor en el reino de los cielos. Gracias, hijo. ¿Por qué les dijo eso? Porque cuando somos grandes muchas veces perdemos la capacidad que tiene un niño, y es de poder soñar, es de poder imaginar: yo voy a ser doctor, yo voy a ser enfermera, yo voy a cumplir mis sueños, yo voy a ayudar a mucha gente. Cuando somos niños decimos eso: yo voy a ser Superman y voy a salvar a la gente. Soñamos con cosas, las vemos en nuestro interior. Creemos en los Reyes Magos, creemos en el ratón Pérez, creemos en tantas cosas. Tenemos la capacidad de creer. Dios quiere que cuando seamos grandes no perdamos la capacidad de creer en un Dios todopoderoso, en un Dios que para Él no hay imposibles. Que creamos en el nombre de Jesús, en ese Dios poderoso, amoroso, en el nombre de Jesús. Tito capítulo 3 versículo 8 al 11. Con esto estoy por terminar. Dice la palabra: palabra fiel es esta, y en estas cosas, fíjate lo que dice el apóstol Pablo a Tito y lo que nos dice a la iglesia. Quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios, ¿cuántos creen en Dios? Dice la palabra, procuren ocuparse ¿en qué? En preocupaciones. En los problemas hay que solucionarlos, ¿verdad? En las situaciones, es que en mis debilidades. No dice eso. Dice que se ocupen en buenas obras, que se ocupen en buenas cosas, que se ocupen en lo bueno, que se nutran de lo bueno, que lleven buenas cosas a su vida, a su casa, a su familia, que se ocupen de buenas obras. Fíjate lo que dice. ¿Por qué? Porque estas cosas son buenas y son útiles a los hombres. Cuando yo me ocupo a trabajar, a hacer lo que es correcto, a invertir tiempo, leer la palabra, orar, trabajar,
invertir, hacer cosas, platicar con alguien, hacer cosas correctas, bendecir a alguien. Dice, todo esto son cosas buenas y son útiles para los hombres. No solo para ti, sino para los demás también. Después dice, cambios, evita las cuestiones necias. Necesitamos dejar las necedades, seguir aferrados a estar preocupados, afanados, sin esperanza, sin futuro. Dice, evita las cuestiones necias de genealogías, de contenciones, de discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Necesitamos ocupar nuestra vida, nuestro tiempo en buenas obras, en buenas cosas. Venir a la congregación, venir a la iglesia, escuchar la palabra, invertir tiempo todos los días en escuchar al Señor, leer su palabra, leer buenos libros, trabajar, esforzarnos en el trabajo, por ser personas que lo que hacemos, lo hacemos con excelencia. Lo hacemos como para el Señor, no para los ojos de los hombres. Ocúpate de buenas cosas. Despójate de lo que no sirve y toma lo bueno. Toma lo correcto, lo que te sirve. A mí me gustan las películas, me gustan las series. El otro día, de broma, se me ocurrió decirle a mi esposa, vamos a ver esta película, se ve que es una tontería, vamos a ver tonterías. De verdad lo dije de broma, pero hubo algo en mi interior que me hizo cortocircuito, porque yo dije, ¿cómo puedo pensar en ver algo en una tontería? ¿Por qué pensé eso? ¿Por qué voy a invertir hora y media, 2 horas de mi vida en una tontería? Necesito aprender a elegir. De repente me pongo a oír canciones con mi esposa, pero ¿sabes una cosa? Me gusta elegir las canciones que escucho. No escucho tonterías. No escucho cosas que no me sirven. Procuro seleccionar las canciones, palabras que tengan palabras de amor, que levanten el corazón de mi esposa, que la edifiquen, que la bendigan. No, un día te voy a dejar, te voy a engañar, te la voy a aplicar, me la hiciste, te la voy a hacer. Mentí, 3 veces mentí. Aprendamos a seleccionar lo que vemos, lo que oímos. Lo que veamos sea con un propósito. Leí esa parte de Peter Pan en un libro. Dije, me voy a ver esa película. Hay películas de arte, hay muy buenas películas que no solo nos ayudan a pasar un buen rato, sino que dejan algo. Sacamos algún mensaje, algo correcto. No se trata de solo ver por ver o oír por oír. Se trata de entender que todo lo que yo oigo y todo lo que veo influencia mi vida. Y no solo influencia mi vida, sino que a través de eso yo influencio a los demás. ¿Ya se cansaron o seguimos adelante? Seleccionemos, tomemos buenas decisiones. Ya nomás dame 2 minutos. No, pues sí, los niños son sinceros.
A mí mi familia me dijo, te pasaste esta semana, predicaste más de 1 hora. Y yo, ups. Hay momentos que hay que platicar. Hay momentos que hay que hablar. Hay cosas que son importantes, dice la Biblia. Insiste firmemente. Ocúpate de buenas cosas. Si ves que el novio o la novia te están quitando el tiempo, reencantin paz, como dicen por ahí. Córtale, mi chavo. Si hay amistades que están quitando más el tiempo y que están siendo algo que no te está edificando, sé sabio. Sé sabio y no groseramente. ¿Sabes qué? Ahorita necesito hacer algo más. Tengo este otro compromiso. Tengo esta otra cosa que hacer. Ser sabios aún en las relaciones que tenemos. Saber a quién estamos escuchando. No, comadrita, es que si te dijera, esto del COVID se va a poner peor. No, y lo que viene, no, ¿para qué te cuento? Y es que el vecino de la esquina, ese tipo de pláticas, necesitamos ponerles un alto. Buenas obras, buena inversión. Hace rato dijimos, tú y yo somos el templo del Dios viviente. Tú y yo decidimos lo que entra a este templo. Tú y yo decidimos lo que ve este templo, lo que oye. Gloria a Dios. Dios le dijo, no recuerdo bien si fue a sus discípulos, le dijo a Jeremías, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Que sus palabras no te apachurren, que tus palabras los levanten. Que si vas a invertir tiempo en una persona que sabes que tiene problemas, sea para que la levantes, no para que salgas de, sí, tienes razón, estamos de la... No, vamos por más, vamos a soñar. Vienen tiempos nuevos, viene lo mejor para nuestra vida. Dios tiene algo para ti. Déjame orar por ti, déjame hacer algo por ti. ¿Cuántos creen esto? ¿A cuántos les gusta orar por alguien? Por favor, ponte de pie. Padre, que te conectaste y hayas pasado este tiempo con nosotros. Espero que esta palabra haya sido de bendición para ti y toda tu familia. No olvides seguirnos en todas las redes. Envíanos un mensaje, queremos conocerte. Y comparte con todos tus amigos este video. Nos vemos el próximo domingo.